Hola, buenas noches amigos todos que nos están sintonizando. Esta noche es muy especial porque tenemos a un cantante súper reconocido en El Salvador, que muchos admiramos, Manuel Gómez. Estoy aquí con Arecio, va a estar también Edgardo, pero se ha ido por unos momentos. Entonces, bienvenido Manuel, nos sentimos muy orgullosos de tenerte aquí en nuestro programa. Gracias por aceptar la invitación. Arecio, le doy la palabra. Muy bien, buenas noches, Oscar, ¿cómo está? Y Manuel Gómez, pues, qué privilegio tener a una persona del calibre también, con esa voz que lo caracteriza y siendo pues una persona que dentro de la historia del Salvador ha marcado mucho la música, con agrupaciones como Fiebre Amarilla y varios grupos que hay una trayectoria. Nos sentimos privilegiados de tenerlo acá. Ha sido pues y será esta plática pues de mucho agrado conocer la trayectoria. Para muchas personas que quizás desconocen, Manuel Gómez pues es una de las voces inconfundibles que ha dado la música salvadoreña, ¿verdad? Y bueno, buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas noches, Arecio, muy buenas noches, Oscar y Edgardo, que está por ahí. Pues muchas gracias por darme esta oportunidad de poderme dirigir a todas las personas que están pues pendientes de este programa. Pude apreciar el programa que le hicieron a Carlos Romero, excelente. Me parece es uno de los grandes músicos que tiene este país y también fue mi compañero en la Orquesta Matices, que fue la última agrupación a la que estuve oficialmente hablando. Antes que nada, muy buenas noches a todos los que están pendientes en cualquier parte del mundo. Si nacieron en este país pequeñito, pero que tiene un gran corazón, como lo es El Salvador, pues va mi bienvenida para todos ellos. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Manuel, vamos a arrancar el programa haciéndote una pregunta. Manuel, ¿cuál es la música o qué canción te acordás que tenés en tu mente de que cuando eras niño, lo primero que escuchaste y que guardás en tu memoria, siendo muy niño, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que escuchaste y que tenés guardado ahí en tu memoria? ¿Te acordás? Sí, más o menos recuerdo. En cuanto a mi infancia, pues hay canciones infantiles que uno a veces no olvida, ¿verdad? Y que son prácticamente todo lo que fue la etapa de kindergarten y los primeros años de primaria. Recuerdo todas aquellas canciones que grababa el gran maestro, digamos, que fue especialista en la enseñanza de parvularia de los niños. Recuerdo a Cricri, que fue un personaje famosísimo en México. Pues algunos lo han llevado a comparar con nuestro tío Periquito, ¿verdad? Pero realmente Cricri en México pues trascendió a nivel mundial, a nivel de toda América Latina con sus canciones. Y yo recuerdo canciones como Toma el llavero abuelita, y recuerdo también aquella de Allá en la fuente había un chorrito, cosas así como esas. Estoy hablándote de la primera infancia, ¿no? Cuando yo pues actuaba, y siempre que yo llegaba de casa después del kindergarten, que no fue mucho porque me contaba mi madre que pues ya partió, mi madre que en paz descanse, me contaba de que cada vez que yo llegaba de las clases, me preguntaba, ¿y qué canción te aprendiste ahora? Y yo le decía, La Patita, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y por qué no la cantás? Me decía. Vaya, decía, a lo mejor había visitas en la casa. Entonces, ¿qué hacía yo? De un salto ponía un pie en la silla y de otro paso me subía a la mesa. Y apartaban todo lo de la mesa, el florero y todo. Entonces yo me subía a la mesa a cantar la canción. Y si había invitados, mejor, yo no les tenía pena.
Entonces yo cantaba la canción y ya me estaba acostumbrando ya que siempre me daban mi aplauso, ¿no? Pero eso fue, digamos, la primera parte. Esto te estoy hablando de los 6 años de edad, que apenas logro recordarlo. Pero ya en 1964, porque yo soy del año 1958, ya en el 64-65 que mi papá adquirió lo que llamábamos antes un tocadiscos, ¿verdad? Y el tocadiscos pues tenía el disco de 45 RPM, lo que llamábamos vinil, y el long play, ¿verdad? LP. Y yo me hice adicto a un programa que transmitía la BBC de Londres, que presentaba a los Beatles, que eran la sensación del momento a nivel mundial. Entonces, prácticamente mi escuela auditiva, no solo en la parte musical, sino también quizás de dicción, porque después no me costó aprender inglés, fueron los Beatles. Y yo comencé a aprenderme las canciones sin saber inglés. Yo solo repetía como el lorito lo que escuchaba, ¿verdad? Y aunque no, prácticamente no tenía el conocimiento del idioma, pero yo me ponía a repetir las canciones. Me recuerdo yo que amarré un pedazo de palo de escoba a una pita, que era el alambre, y yo decía que ese palo era el micrófono. Y hasta me dejé crecer el pelo, como lo usaban los Beatles, porque casi todo el mundo se lo dejaba, ¿verdad? El famoso corte de príncipe que le dicen que usaron los Beatles, yo también lo tuve, hasta que mi papá se cansó y me mandó a cortar el pelo para que quedara nuevamente Pato Bravo, que era el famoso Pato Bravo, o Francesita Clara, Francesita Oscura, que eran los cortes de pelo, ¿verdad? Famoso. Ahora, pues, yo recuerdo de la infancia, esos son los recuerdos que me vienen a la mente. Y ya, pues, pasando un poco el tiempo, recuerdo muchas canciones de los Beatles. Recuerdo una que me gustaba mucho, que era She Loves You. You think you lost your love? Well, I saw her yesterday. You sure she's thinking of... No sé si ustedes la recuerdan también, pero es una de las clásicas. Sí. Ella te ama. Sí. Vamos a pasarnos 3 años adelante. En 1967, yo tuve ya 9 años de edad. Sí, quiero ver, serían... Al 64 tenía 6, sí, ya tenía 9 años. Mi primera actuación escolar, hubo una velada. Estudié la primaria en una escuela pública de Ciudad Delgado. Prácticamente Ciudad Delgado fue, digamos, la ciudad de mi infancia. Me dijeron que si podía participar en una velada escolar y canté Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú, del gran Armando Manzanero. Esta tarde vi llover. Y bueno, aún me recuerdo la ropa que andaba, que era un blue jean muy azul, porque estaba nuevito, una camisa estilo vaquero, color roja, y unos zapatos que estaban de moda, que sacaba la Doc, que eran los famosos burros, que siempre los compraba la gente porque eran muy durables para los niños, ¿verdad? Bueno, después vino ya mi época, digamos, de 68, ya vino la nueva ola, aunque así la llamábamos en El Salvador. Empecé a escuchar música de Creedence, de Tierra Rara, de Grand Funk, que son grandes grupos que yo recuerdo, el gran Led Zeppelin, que fueron de los precursores del metal, hasta el año 69, que me familiaricé con el famoso festival que reunió tantos artistas, que fue Woodstock, que fue, si mal no recuerdo, a principios del mes de agosto del año 69. Luego mi interés comenzó por otros grupos que ya tenían un rock más clásico. Me empezó a interesar mucho Yes, uno de mis grupos favoritos. Recuerdo el disco Fragile, recuerdo a Deep Purple. Me gustaban los solos que hacía el organista John Lord, porque le sentía yo el sabor egipcio, ¿verdad? Los solos de John Lord tienen esa particularidad de que se meten en escalas cuartales, donde usa mucha escala egipcia y árabe. Hay un grupo que me gustaba mucho, inclusive en La Fiebre llegamos a tocar una canción de este grupo que se llamaba Focus. Focus era un grupo de Holanda, ¿verdad? Y había una canción que se llamaba Hocus Pocus, que traducido al español es Abracadabra, ¿verdad? Y era un rock clásico que lo tocábamos con La Fiebre. Luego me gustó mucho Moody Blues Sí, dime, Oscar. Disculpa la interrupción. ¿Sí? ¿Cuál fue el primer grupo donde tocaste ya así profesionalmente?
Sí, ya a eso voy, ya cuando yo ya comencé a, digamos, a escuchar estas agrupaciones que eran británicas en su mayoría, tuve la oportunidad también de participar en Buscando Estrellas, un programa que se transmitía en Canal 2, y escogí una canción que se llamaba, ¿qué se llamaba esta canción? Déjame ver. Del altar a la tumba, creo que se llamaba una canción de José José, y gané un segundo lugar. No me querían aceptar en el canal porque no tenía la edad, pero sin embargo me dejaron pasar. Luego pues vinieron las actuaciones de grupos nacionales, yo comencé a ver las fiestas, comencé a ver a grupos como la American Brass, ya te estoy hablando de 1970, American Brass, vi a la misma Fiebre Amarilla que nació con sus 5 integrantes originales, que eran Tony Delgado, Herman Mangandi, Jorge Rivera, Juan Flamenco y Armando Cepeda en los teclados. Todavía no estaba Carlos Peraza. Vi a grupos como Macho, Sagitario, Escorpio, Hierro, y pues ya llegamos al año 74, ¿verdad? En el 75 tuve la oportunidad, cuando estudié en el Colegio Externado de San José, armamos un grupo de corte folclórico popular, lo que llamamos un grupo de testimonio, o lo que hoy ya dan llamar Nueva Trova, que es el grupo Yolocán Baíta. Este grupo en el año 2017 ganó el Premio Nacional de Cultura, pero en esa época ganamos el Festival de Fe y Alegría. Luego de Yolocán Baíta, pues tuve una incursión con un grupo musical que se llamaba Yerba Mala en el año 75 en San Rafael Cedro. Ya comencé a cantar pop. Inclusive visité Sensuntepeque. Después de Yerba Mala siguió Tony Delgado, me conoció en el Colegio Guadalupano y me habló que si quería ingresar al grupo Macho en su lugar, porque él se tenía que ir del país. Sin decirle nada a los demás integrantes, yo comencé a llegar al ensayo de Macho, me aprendí las canciones y cuando Tony estaba listo para su viaje, él se fue y yo ya estaba listo para sustituir a Tony. Ya en el año, eso 1970, fue 1977, perdón. 77. 77. En el año 78, no, fue en el mismo año 77 cuando Macho y Fiebre Amarilla estuvieron juntos en Moncagua, una ciudad que está antes de llegar a San Miguel, y pues me escucharon cantar los de la Fiebre. Ya la Fiebre Amarilla ya no tenía vocalista líder en esa época, cantaban todos, era como una rueda de caballitos, ¿no? Cantaba Nelson Alfaro, cantaba Mangandi, cantaba Jorge, cantaba Napoleón Rajo, que acaba de fallecer hace unos 3 meses, cantaba Carlos Peraza, entonces se repartían las canciones entre todos. Entonces me encontré un día en el centro de San Salvador a Israel Treminio, hoy trabaja con la Vieja Fiebre, y vino, sí, saxofonista, flautista, conguero, toca batería, sí. Bueno, Treminio toca varios instrumentos, sí, y me dijo, mira, me dice, en la Fiebre Amarilla te oyeron cantar allá, me dijo, en Moncagua, y están interesados en ti, me dice, así que vamos a la oficina, me que quieren hablar contigo. Allí fue cuando ingresé a la Fiebre Amarilla. Estoy hablándote del año abril de 1978, ¿verdad? Así fue como ingresé a la Fiebre, y la Fiebre en ese momento se había alejado de Willy Maldonado, que fue su creador original. Y regresamos a trabajar con Willy. Regresamos a trabajar con Willy para hacer lo que se llamó la super ensalada de Fiebre Amarilla y sus amigos. Fue una ensalada donde había vocalistas invitados de todo El Salvador con diferentes géneros de música, pero además de la grabación de la super ensalada, Willy me agarró a mí como cantante jinglero, como cantante de anuncios comerciales. Entonces comencé a trabajar bastante en el Estudio W. Bueno, antes se llamaba Estudios W. Estaba ubicado en el sótano del edificio Rubén Darío, que se desplomó en el terremoto del año 1986. ¿Verdad? Un piso cayó encima del otro y el otro encima del otro, hasta que quedó prácticamente el tercer piso es el que quedó de primer piso. Y resulta que el sótano quedó intacto, pero Willy Maldonado ya se había movido 6 meses antes de ese lugar. Se había ido para la zona del Salvador del Mundo. Así fue como ingresé a Fiebre Amarilla en el año 78.
Y yo recuerdo que una de las cosas más importantes que aprendí con esta agrupación fue la versatilidad, porque La Fiebre nació como un grupo que tocaba diferentes géneros de música, ¿verdad? Entonces, de cantar folclore con Yolocamba, a cantar pop con Yerba Mala, a cantar rock comercial y progresivo con Macho, comencé a cantar pues con La Fiebre rock, pop, poco de disco, que era la moda en ese momento, Saturday Night Fever, todos los éxitos de Bee Gees, cantaba pues baladas románticas, empecé a cantar salsa, jamás en mi vida había cantado salsa, y pues ahí empecé a cantar un poco de salsa también, y así diferentes géneros de música que logramos abarcar con La Fiebre, porque el grupo pues tocaba prácticamente un poco de todo, para complacer todos los gustos musicales. Sí. Muy bien, excelente, Manuel. Después de ese entonces, la trayectoria con La Fiebre Amarilla duró bastante tiempo. Bueno, realmente con La Fiebre Amarilla, 78. Sí, del año 78 recorrimos contando 25 años hasta el año 2003, que prácticamente me retiré de la agrupación, y antes yo ya había hecho contacto, había empezado a trabajar, porque a La Fiebre Amarilla le empezó a disminuir el trabajo prácticamente desde el año 93, 94. Carlos Peraza puso un restaurante que estaba ubicado en el Boulevard Constitución. El restaurante se llamaba Liverpool. Y el Liverpool pero después todo se vino abajo y prácticamente yo ya tenía planes, ya habían hablado conmigo un nuevo proyecto llamado Los Cocodrilos. Y los Cocodrilos hablaron conmigo que si quería formar parte de ellos, que iban a ser un grupo versátil. Sin embargo, pues la producción de este grupo era más tropical, ¿verdad? Era más cumbia, era más grupero, eran otros géneros de música. Y ya con esta agrupación, pues canté otros géneros que no había cantado antes. Y con los Cocodrilos prácticamente oficialmente comencé en el año 96. O sea que andaba con los Cocodrilos, pero de vez en cuando La Fiebre me llamaba siempre para que cubriera sus presentaciones. Sin embargo, pues a veces me hacía difícil porque con los Cocodrilos tenía muchas giras fuera y no podía participar con La Fiebre porque andaba a lo mejor 6 meses allá por el área de California, o me iba otros 4 meses por el área de Washington, D.C. Pero ya oficialmente ya estaba en Cocodrilos desde el año 96. ¿Verdad? Manuel, una pregunta. Dime. ¿Y a qué crees que se debió eso de que hubo esa disminución de contrataciones en La Fiebre Amarilla? Porque si estás hablando del año 94, 95, 96, de hecho, pues yo, en caso personal, yo La Fiebre Amarilla siempre fueron mis referentes en la música. Lo digo eso porque yo los vi, de hecho tengo música en CDs, bueno, en aquel entonces eran cassette, y de hecho en mi graduación de bachiller, aquí en Sensultepeque, fue con La Fiebre Amarilla. Entonces todas las veces que La Fiebre Amarilla venía... ¿Y recuerdas el año de tu graduación de bachiller? Sí, fue en el año 95, fue en diciembre, 95. El 16 de diciembre. ¿Y recuerdas si yo venía en la agrupación o no? Sí, claro que sí. Sí, por eso te digo, en ese tiempo pues ya estábamos en el proyecto Cocodrilos, pero yo no había dejado del todo de participar en las presentaciones de La Fiebre. Entonces prácticamente trataba de organizar el tiempo para estar en un grupo y en el otro. Era bastante difícil, pero sí recuerdo que veníamos a muchas graduaciones ¿cómo es que se llamaba el local, el famoso? La Garibay, Gutiérrez. El Garibay, correcto. La Sociedad Garibay. Sí, ahí siempre, o sea, La Fiebre Amarilla en aquel entonces era, o sea, todo el mundo, pues, o sea, ir a escuchar la música y la calidad de cómo, o sea, bueno, todos los músicos en realidad pues han sido de calidad, el maestro Carlos Peraza, Juan Flamenco en la batería, los solos de batería que hacía, las voces, con Alex Herrera.
En ese Incluso tiempo Mercedes contábamos López. con Roberto Morales. Roberto Morales estaba en los Roberto teclados Morales. y el gran Tony Oliva estaba en la guitarra, ¿verdad? Sí. Sí, grandes maestros. Pero no sé en realidad por qué es que habrá pasado esa disminución de la trabajo. fiebre María. Sí, Sí, fíjate que el trabajo se redujo realmente porque las corrientes musicales que invadieron El Salvador, hubo mucha invasión de música mexicana, grupera. Entonces, el éxito de agrupaciones como, recuerdo como por ejemplo, Límite, Temerario, Bronco, Algodón, fue un reflejo de toda la invasión mexicana que nos vino en esa época. Entonces el trabajo aumentó para las agrupaciones que tocaban más este género de música y disminuyó para los grupos versátiles como La Fiebre, que solamente nos dedicábamos en ese momento a tocar la música de La Fiebre y el rock, que no lo dejábamos, ¿verdad? Porque incluso el tercer set era más de concierto. Nosotros le decíamos a la gente que la tercera tanda iba a ser de concierto y pues ahí soltábamos toda la carga pesada, ¿verdad? Pink Floyd, tocábamos de Led Zeppelin, Supertramp, Moody Blues, tocábamos una sección de Beatles, me acuerdo también. Y estaba también el rock en español, no podía faltar, ¿verdad? Porque tocábamos también música de Soda Stereo, inclusive de Alux Nahual, etcétera, ¿verdad? Sí, sí. Yo tengo bastantes recuerdos de esa época, porque en realidad, pues, La Fiebre María, hablando de la música, cómo interpretaban y todo, a mí me influenciaron mucho y siempre, todas las veces que venían aquí a Sensunte, yo trataba la manera de ir a la Garibay porque venía La Fiebre, decía, venía. Bueno, y lógicamente oír la voz de Manuel Gómez, o sea, cantando las canciones de Queen, inclusive. En Sensuntepeque. Un repertorio. Sí. Dime. Cierto, tocábamos, inclusive llegamos a atrevernos a tocar la Rapsodia Bohemia, que era un número tan difícil. Recuerdo que para montar la Rapsodia Bohemia de Queen era necesario ensayar la parte instrumental un día en el ensayo. Al día siguiente ensayábamos todo lo que era la parte coral, vocalizada, y el tercer día lo usábamos para ensamblar las dos cosas. Entonces, esa canción como agrupación te amerita ensayar 3 días, si la quieres sacar bien, ¿verdad? Sí. La Rapsodia Bohemia del grupo Queen. Y la verdad es que funcionó, pues, porque creo que hacíamos un buen trabajo. Creo que somos La Fiebre fue de las pocas agrupaciones que llegó a interpretar la Rapsodia Bohemia. No, y una cosa, o sea, interpretar. Ya regresó Edgardo. Calidad, sí. Hola, Edgardo, se nos había perdido. Salude. ¿Me escuchan? Dime. Sí, ¿verdad? Sí, ahí me van a disculpar que andaba con un dolor de cabeza, así que me Sí, pero te oigo como distorsionada un poco la voz. Hola, ahora sí. Dime, te escucho. Sí, bueno, buenas noches a todos. Sí. Me van a disculpar que estaba ahí con un pequeño dolor de cabeza, así que fui a tomarme una pastilla así para que se redujera ese dolorcito que andaba, que estaba trabajando en la computadora y algo cansa la vista. Un Dolofin vitaminado. Un Dolofin bien vitaminado. Sí. Bueno. Lo que bueno que tenerte, Edgar. Gracias. Bienvenido. Bueno, gracias. Manuel, yo quisiera que regresáramos. Sí, me estabas haciendo otra pregunta. Yo quisiera que regresáramos, Manuel, a la ¿Sí? que nos contaras una anécdota de esa época de cuando grabaron la ensalada, la super ensalada de La Fiebre Amarilla, porque ahí grabaste algunas canciones incluso en inglés, ¿verdad? Cantaste unas canciones en inglés y todo, y hubo una cantidad de artistas allí. Sí. Una de las varias. Prácticamente en la super ensalada fue una idea de Willy Maldonado, que ya había sido... ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. ¿Hola? Hola, sí, ¿te escuchamos? Bien. Sí. ¿Me estás escuchando? Sí, escuchamos. Hola, ok, no nos escuchamos. Esta idea de Willy Maldonado fue de unir a todos los cantantes a participar en la super ensalada. Fue el disco
prácticamente fue el disco más vendido que tuvo la Fiebre Amarilla, ¿verdad? La super ensalada de Fiebre Amarilla y sus amigos. Y yo participé en varias secciones, por ejemplo, como Blue Moon, canciones como Blue Moon, I've Been Hurt, también una sección de rock and rolls, donde estaba Long Tall Sally. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Y la grabación, fueron varias secciones de la super ensalada donde yo participé. ¿Cuánto tiempo tardaron en grabarlo? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo tardaron en grabar ese disco? Fíjate que te oigo un poquito. Te oigo un poquito distorsionada la voz. Así. ¿Cuánto tiempo? Dice Oscar que en cuánto tiempo tardaron en grabar el disco. Creo que hay un problema ahí, ¿verdad? No nos escucha. Sí. Sí, oigo que se te distorsiona la voz y te deforma las palabras. Sí, pero dice Oscar que en cuánto tiempo se debe ser problema del enlace. Oh, ¿me escuchas ahorita? Sí. ¿Cómo? Pero no les ¿Me escuchas? Sí, ahorita sí. Dime despacio lo que me preguntaste. ¿Cuánto tiempo tardaron en grabar el disco de la ensalada? La super ensalada. Mira, sí. Willy Maldonado nos dijo, necesitamos urgentemente grabar este disco, así que enciérrese en el estudio. Nos encerramos prácticamente como 3 días. Nos metimos en el sótano de Estudio W y dijo, desde aquí nadie sale hasta que esté completamente terminada la base. Después yo voy a llamar a los cantantes invitados. Así que, por favor, el que no tenga nada que hacer, váyase a dormir. Así que nos íbamos a dormir a la alfombra de Estudio W. Y ahí solo llevábamos una almohadita y ahí esperábamos a que los músicos terminaran de grabar para poder meter. En aquel tiempo, el equipo de grabación de estudio era una consola TEAC de 8 canales. 8 canales análogo. No había sistema digital, no existía lo digital. Entonces, Willy lo que hacía primero, ok, voy a grabar en 4 tracks la batería, en un track el bajo y en otro track el piano. Eso es lo primero que grababa Willy. Entonces tenías que memorizar la canción por completo, que para eso Jorge Rivera pues no tenía problemas porque se la podía de memoria. Juan Flamenco igual. Nuestro pianista en ese tiempo era un nicaragüense, que fue uno de los pocos extranjeros que estuvo en la Fiebre, Herman Ruiz, en ese tiempo. Entonces Herman Ruiz, o sea, piano, bajo y batería es lo primero que se grabó. Cuando ya se grabó esa parte, los 4 tracks que eran de la batería, Willy los premezclaba a 2 canales. Quedaban 2 canales libres. Entonces ya teníamos 2 canales de la batería, el bajo y el piano. Y ya teníamos 4 tracks libres. En esos 4 tracks se metía lo que se llamaba el String Ensemble, que era uno de marca ARP, que tenía sonidos de violín, y el órgano Hammond, que se usaba clásico, que la Fiebre tenía ese sonido, el órgano Hammond B3, que lo han usado muchas agrupaciones, ¿no? Sí. Y así fue como, después de grabada la base el primer día, ya en el segundo día se dieron los últimos retoques, y el tercer día metimos las primeras voces, y después de las primeras voces, pues ya se empezó a llamar a los demás cantantes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A Tony Acosta, los hermanos Bercián, Ernesto Guerra, Eduardo Fuentes, Leti García, el Piporro salvadoreño, Jorge Delgadillo, correcto, Rosine Sosa. Prácticamente fueron aproximadamente unos 20 artistas que participaron en la Super Ensalada. Fue un disco muy interesante y fue grato compartir con grandes artistas de esa época, pues algunos ya fallecieron, pero dejaron ese legado con ese disco que todavía la gente, pues inclusive hay lugares donde le miren, cante la Super Ensalada, duraba media hora. Sí. Recuerdo que cuando Carlos decía, hey, ¿cuánto falta para terminar el set?
media hora, la super ensalada, ¿sí? Y esa era ya cubrimos la media hora completa con la super ensalada, porque tenía de todo prácticamente, ¿verdad? Tenía ranchero norteño, tenía rock and roll, tenía baladas, tenía cumbia. O sea, es que a nuestra gente le gusta esa versatilidad y esa variedad musical. Sí, Manuel, y ese disco... Yo, Manuel, que he buscado digamos, todos los créditos de las ensaladas, quienes cantaban y todo eso, y no existe eso en internet, no está. Entonces, y si no tenés el disco, la cubierta y todo, no podés saber es una lástima eso, que no esté en internet todos esos datos. Así es. Sí. Inclusive cuando yo andaba de gira con los Cocodrilos, yo me llevaba, a veces le decía, yo hablaba con Willy y le decía, Willy, gente que en Estados Unidos, aún andando yo en los Cocodrilos, quiere las canciones de La Fiebre, quiere las viejas pero buenas. Y yo me llevaba los discos para Estados Unidos. Cuando regresaba de gira le rendía cuentas a Willy porque no traía ni uno de regreso, todos los vendía. Entonces, Manuel, pero Willy contento, mira, me dice, si estos discos los hubiera dejado aquí, no los hubiera podido venderme. Así que yo me llevaba los discos de la super ensalada, no solo la de La Fiebre, sino la de Vía Láctea, que fue la segunda. Sí. Y esos discos long play los tenés así. Y la gente siempre tenía demanda por estos discos. No, era CD, ya era CD. Ah, ya. Pero en aquel entonces eran CD, no eran discos, no estaban grabados en disco long play. ¿Cómo no? Sí, prácticamente ya no existía el long play, ya se había dejado de usar, ya había pasado la época de los cassettes. Ya era disco compacto. Ah, ya. Oh, bueno, está bien entonces. Sí, pero esa es una reedición. Sí, es probable. Muy bien. Manuel, una pregunta. ¿Cómo ves la situación de los artistas? Y a veces te escucho la voz así un poquito electrónica. ¿Qué será? ¿A quién? ¿A Oscar? ¿A Oscar? Sí, dime. Sí, yo creo que la señal está así como algo débil, porque a ustedes lo veo como con una imagen algo borrosa. Yo creo que eso es, fíjense, la señal del internet. Sí, ahorita creo que no está fallando del todo, sino que está como un poco débil. Se sí, nota. yo oigo, ¿Cómo me escuchan ustedes a mí? ¿No me oyen distorsionada la voz? Te escuchamos muy bien. Te escuchamos bien. Creo que hay un retraso también. Sí, hay un problema de latencia. Siempre hay como ese pequeño retraso. No es tanto, pero sí hay presencia de esa latencia siempre. Quizás por la misma cuestión. Ahorita sí te estoy escuchando bien. Ahorita escucho bien a Edgardo. Pues sigue usted con la entrevista, Edgardo. Bueno, le queríamos hacer esta pregunta de que ¿cómo ve la situación de los artistas en este tema de la pandemia? ¿Cómo ve esta situación que están viviendo, bueno, todos los artistas, la verdad? Sí, claro, la mayoría. Realmente es una pregunta interesante. Yo veo esta situación complicada y muy difícil, porque pues algunos artistas han tenido que reinventarse y hacer las transmisiones por internet y ver si de algún modo pues recaudan algunos fondos. Otros pues se han atrevido a meterse en otros negocios, ¿verdad? Admiro mucho a Henry Mejía de León, que empezó con una venta de hot dogs que le ha dado muy buen resultado. Y pues... Oh, sí, se perdió. Se fue. Sí, se fue la señal. Se fue la señal. Aquí está otra vez, Perdí completamente la señal. Ahorita volvió la señal. Ahorita veo a Edgardo arriba
y veo cambió de lado el espacio donde aparece Heracio. Sí. Ahí estamos. Bueno, me escuchan, voy a continuar. Estamos buscando adaptarnos a una nueva normalidad que prácticamente forzada, no es obligada, o un confinamiento que es necesario pues para salvaguardar la salud de nuestros seres queridos, ¿no? Permaneciendo en casa lo más que se puede. Gracias a Dios hemos tenido esta gran ayuda del nuevo gobierno, que ha sido proveedora en cuanto a los víveres se refiere, y eso pues nos ha permitido salir adelante, ¿verdad? Y seguir con nuestras familias, pues conservándonos en casa y pues tratando de no adquirir el contagio de este virus que es mortal, ¿verdad? Esperemos que ya en los próximos meses pues contemos con una vacuna y que el distanciamiento social tiene que ser obligatorio pues para que podamos sobrepasar esta época de la pandemia. Exacto. Bien. Ya que mencionaste Sí, ¿me escucharon lo que dije? Sí. Sí. Ya que mencionaste al gobierno, ¿cómo lo ves con respecto al arte y la cultura de este gobierno? El apoyo que le pueda estar dando. Sí. Bueno, yo le voy a dar el bien. Primero quisiera hablar en general, la situación que antecede a este gobierno, ¿verdad? Porque los artistas hemos sido un sector prácticamente descuidado. No digo olvidado, pero sí descuidado, y que ha habido falta de apoyo, ¿verdad? Falta de apoyo. El apoyo moral la gente te lo da, te dice qué bien, te felicita, te aplaude y todo, pero yo siento que la falta de apoyo se convierte en algo ya clasista, porque aquí tenemos una discriminación bastante malinchista. Preferimos a veces al artista de afuera que al artista nacional, y esa es una actitud, no, tal vez no de todos los salvadoreños, pero sí de una gran mayoría. Ahora, el problema es que los artistas aquí carecemos de prestaciones sociales. Son muy pocas las agrupaciones que han podido dar una prestación social a sus artistas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Orquesta Matices, pues nos tenía con un sueldo base, con un descuento de AFP y con un seguro social. Y esto pues prácticamente la mayoría de artistas no lo tiene en nuestro país. Entonces ese apoyo, esa prestación social no existe en la mayoría de agrupaciones. Otra cosa es que de lo que carecemos los artistas acá es que los créditos, o sea, nosotros no tenemos acceso a créditos. O sea, si tú vas a un banco y le dices, ¿a qué se dedica usted? Y le dices, soy músico, soy cantante. Usted no es sujeto de crédito. No te pueden prestar dinero porque sos músico. Porque usted, si gana, si toca, usted gana dinero. Pero si no le salen contratos, entonces, ¿con qué nos va a pagar el préstamo que le vamos a hacer? Eso es lo primero que un banco te pregunta. Entonces, ese acceso a créditos para nosotros, el sector artístico, no existe, ¿verdad? Y porque con accesos a crédito, yo creo que el artista podría, por ejemplo, iniciar otra clase de negocio que le podría servir para tenerlo como una base económica en su hogar y seguir viviendo de la música, ¿verdad? Bien. Entonces, creo que, como te digo, ha habido falta de apoyo y ya me preguntaba, vamos a seguir hablando de los antecedentes, gobiernos como de los del Partido de Conciliación Nacional, cuando estábamos con militares gobernando, en los años 50, 60 y 70, había muchas cabalgatas artísticas. Existía una institución llamada UGASAL, que era la Unión Gremial de Artistas Salvadoreños. Existían las disqueras en Centroamérica. Estaba Indica en Costa Rica. Uh-huh. Se le cayó la señal otra vez. Pero creo que se está conectando nuevamente. Sí, siempre la señal, como que hay unos, creo que son los bajones de señal que a veces hay, como está enviando y recibiendo información, siempre hay quizás Sí. ese pequeño instante en el que se cae la señal. Sí.
¿Usted ha escuchado esa ensalada del canto, de la que estábamos hablando, de la ¿Manda? fiebre amarilla? ¿Ha escuchado la ensalada de la fiebre amarilla? Fíjese que sí la he escuchado, pero es como que siempre de uno estar escuchando tanta música, a veces uno necesita escucharla otra vez para acordarse de esa canción. Es bien interesante porque incluyeron a un montón de cantantes, ¿verdad? Eso fue bien interesante en esa ensalada, que eran covers, todos, ¿verdad? Pero eran de artistas, de otros artistas, digamos, no eran originales, pero incluyeron a artistas nacionales cantando eso. Exacto, Y eso tener fue esa variedad, incluso, ¿verdad? había cierta una tendencia a imitar al cantante original de la canción, entonces sonaba aquello como fue una cosa muy interesante eso de la ensalada. La Creo que vamos ensalada. con Manuel otra vez, ¿verdad? ¿Esa no la tiene usted ensalada, Alessio? ¿En CD o En CD no, pero sí la he escuchado. Y bueno, en aquel entonces, pues, como dijo Manuel, ¿verdad? Que era varios cantantes, muy interesante todo el aporte musical que en ese entonces pues se dio. Y quizás esa por haber sido quizás anterior, muy anterior de la época en que yo empecé a escuchar la fiebre amarilla, no fue mucho que lo escuché, ¿verdad? Yo ya empecé a escuchar, incluso le quería hacer la pregunta a Manuel Gómez de la canción esta que la fiebre amarilla grabó en ese entonces, que se llama La Cumbia del Trabajo. Una de las canciones, a mí siempre me gustó esa cumbia, y muy peculiar porque hay una introducción que la hacen en la guitarra, que es como una cumbia, y hay una guitarra eléctrica, y la escala que ocupa para hacer esa introducción es bastante interesante, aparte de lo que dice la canción, ¿verdad? No sé si usted sí ya la ha oído, Edgar, de esa canción, La Cumbia del Trabajo. No lo escucho. es que tiene apagado el... Es que tenía afuera es que estaba buscando aquí el video de la super ensalada. Ah, ya. Ah, sí, sería bueno. ¿Por qué no lo colocamos, aunque sea un fragmento? Como que está un poco de mala calidad en YouTube, ¿verdad? No se ve muy bien, pero Dice que hay uno aquí. Alguien tuvo la buena idea de subirlo. Ahí está.
¿Recuerdas tú aquella tarde gris en el balcón aquel en que te conocí? Yo te miré y en un beso febril que nos dimos tú y yo, sellamos nuestro amor y me darás tu amor igual que ayer en el balcón aquel. La luna brillará. Yo creo que ahorita se está conectando nuevamente. Hola. 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 Aquí Hola. se me descargó el enlace, entonces tuve que ocupar el teléfono de mi esposa. Bueno. Ok. Hola, estoy utilizando el teléfono entré al StreamYard con el teléfono de mi esposa para que pudiéramos seguir. Excelente. Pero aquí estamos de nuevo. Bueno, les estaba contando de que los gobiernos que tuvimos anteriormente. Sí, estábamos hablando de los antecedentes de cómo fue, digamos, lo que existió antes, ¿no? Había mucho apoyo, había cabalgatas artísticas, había mucha intercambio cultural de artistas de Centroamérica. Los guatemaltecos venían aquí, los salvadoreños iban allá. Igual pasaba con Honduras, con Costa Rica, con Nicaragua, pero todo eso se perdió, ¿verdad? Y con los gobiernos de Arena y del FMLN, pues ha habido muy poco aporte, muy poca inversión al arte y a la cultura. Entonces, tú me preguntabas, Oscar, ¿qué nuevas expectativas tenemos los artistas en el nuevo gobierno? Bueno, yo te digo, a un año de gobierno y con la pandemia, pues le concedemos al gobierno nuevo el beneficio de la duda, ¿verdad? Los gremios estamos expectantes, esperamos pues de que haya un cambio donde se vea ese apoyo al gremio artístico, y la verdad pues vemos la actitud, pero esperemos que al pasar la pandemia pues esto pueda tomar más forma, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que los artistas tenemos que hacer es primero unificar criterios, porque aquí en El Salvador tenemos un problema de que los artistas no somos unidos, ¿verdad? Tenemos a veces muchos intereses de tipo gremial o personal o de grupo, ¿verdad? Que existe a veces. Voy a ponerte un ejemplo. A mí me contratan, digamos, para cantar en un evento X, y alguien me dice, ¿y cuánto va a ser el costo de tu actuación? Yo les digo tanto, ¿verdad? Sin mencionar cantidad. Pero después llega otro artista y le dice al que me va a contratar a mí, no, hombre, yo te voy a cobrar menos, contratame a mí. Entonces este mismo compañero te mete zancadilla a ti y ya tu trabajo se fue porque el otro artista se vendió más barato. Entonces pasa eso de que yo creo que tenemos que unificar criterios los artistas, tenemos que ser más unidos y hay que corregir. Yo espero que este gobierno pues corrija muchas deficiencias del pasado, como por ejemplo, Gobernación tiene que investigar qué pasa con aquellas instituciones que traen artistas internacionales y que prácticamente dicen ellos, no, que el evento es a beneficio de la Fundación X, y entonces evaden el impuesto a pagar por haber traído un artista internacional, escudándose en que el evento es de beneficencia. Voy a mencionar a Two Shows, por ejemplo. Two Shows hace eso. Siempre trae un artista internacional que le cuesta $30,000, $40,000 la presentación por una noche, y presentan a Gobernación una copia del contrato que dice que les cobró solamente $6,000. Entonces, nunca un artista internacional ni alguien que lo ha contratado ha presentado al Ministerio de Gobernación un contrato original firmado por el mismo artista o por su representante. Siempre han presentado una fotocopia
Y te lo digo porque a mí me consta cuando vinieron los Temerarios a El Salvador hace muchos años. Yo era el secretario de Cultura del Sindicato Gremial de Artistas y Variedades. Hoy se llama SGAE, Sindicato Gremial de Artistas del Espectáculo. Entonces íbamos a Gobernación y nosotros, el artista aquí tiene derecho al 10% de lo que el artista internacional viene cobrando. ¿Ya? El sindicato de acá, que son 3 sindicatos, el sindicato de músicos, el de variedades y el UGASAL, que es no es UGASAL, se llama SGASES, que es el de los circenses, que abarca todos los payasitos, los magos, etcétera. Entonces, nunca se nos ha presentado, ese contrato de los Temerarios venía firmado por $70,000. La fotocopia que vimos en Gobernación, lo cual era totalmente ridículo, porque un grupo como Temerarios no te cobra $70,000 por presentación, cobra el triple de eso, o mucho más. Entonces a los artistas siempre se nos engañó cuando decíamos, mire, queremos ver cuánto cuesta ese contrato. Nunca te presentaban el documento original donde estaba la firma del artista o de su representante. El Ministerio de Gobernación prácticamente, con tal de darle menos al artista, prácticamente nos daba un dato falso de cuánto venía cobrando ese artista. De manera que si el artista, por decirte ese que acabo de mencionar, cobraba $70,000, al artista nacional le tocaban solamente $7,000, y repartido en los 3 sindicatos quedaba como a 2,500 y algo por ahí, más o menos para cada sindicato. Ahora, Gobernación debe investigar esos casos. Hay muchas necesidades actuales en el artista. Primero necesitamos establecer orden dentro de nosotros, porque nosotros no tenemos orden, y para eso tenemos que prácticamente platicar los sindicatos entre ellos y unificar criterios, que es lo que te decía anteriormente. Necesitamos también un cambio de actitud, organizarnos y construir un mercado que compita con el mercado internacional, ¿verdad? Y para eso sí se necesita apoyo del gobierno, de los empresarios, y que existan prestaciones sociales para los artistas realmente, que se vean, ¿verdad? Porque no las tienen. Prácticamente si tú vas a una presentación, pasa un accidente, Dios no lo permita, te morís o quedas inválido, parece, nadie te responde. El dueño de la empresa no va a decir, mire señora, yo le voy a dar tanto a usted porque usted perdió a su esposo, o porque su esposo quedó inválido, perdió un brazo, perdió una pierna, lo que sea. El empresario el dueño de una orquesta no te va a responder, ¿verdad? No le va a responder a la esposa por lo que le pasó al esposo en el accidente, ¿verdad? Se han dado muchos casos. Ahora, tenemos que construir una maquinaria mercadológica, ¿verdad? Que es lo que tienen los artistas internacionales. Nosotros no tenemos eso, ¿verdad? La siguiente pregunta tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Si tú ves la maquinaria mercadológica que tiene artistas que se promueven como los reggaetoneros, los de música de banda, son países que tienen una mercadotecnia para extender la promoción de sus artistas a nivel internacional. Eso no lo tenemos nosotros. Ahora que tenemos internet, que tenemos las redes sociales, para nosotros es mucho más fácil poder hacer eso, hacer nuestras transmisiones, crear un video, meterlo a YouTube. Entonces, si hay una disquera que se interesa por tu trabajo, pues te llaman y indudablemente que te van a dar apoyo, ¿verdad? No sé si habrá otra pregunta. Ya nos metimos en el campo de la pregunta de qué pienso de las corrientes nuevas de música, ¿verdad? Pero ya sí te hablaba de que es una problemática grande la de los artistas nacionales. Sí. ¿Y cómo ves esta nueva música que está predominando ahorita en el país? Que es prácticamente música extranjera. Sí, no te entendí la pregunta porque siempre se oye siempre el retraso del internet. O sea, te oigo la voz como que fuera un robot que me está hablando. Qué extraño. Hágalo. Híjole, se desconectó otra vez. Sí, yo creo que es que él tiene que ser débil la señal, ¿verdad? Porque sí, ustedes me oyen bien a mí. Sí. Sí, yo sí lo oigo bien. No, fíjense que quizás ahí para mientras se reconecta Manuel, es algo
muy, pero muy cierto eso, lo que él dice con respecto a que en otros países existen unos procesos realmente complejos de todo lo relacionado a la mercadotecnia, porque, Sí. bueno, en otros países hay, mire, es como cuando las empresas van a presentar un nuevo producto, digamos un perfume o X cosa. Hacen un estudio de mercado para ver de qué aroma sería mejor para los jóvenes, qué presentación sería mucho más atractiva, qué tipo de letra, qué tipo de fuente tendrá la cajita del producto. Me sacaste el- Existen unos procesos tan complejos que aquí nosotros quizás no, como ya lo decía Manuel, nosotros tenemos, vaya, le grabamos el tema, hacemos el video y lo subimos. Nosotros no andamos preguntando, mire, y si lo hacemos en tal estilo, ¿les irá a gustar? A hacer como una encuesta. En otros países es pues algo realmente complejo Sí, la pregunta que le estaba haciendo el doctor Oscar sí, era de que cómo ve las nuevas tendencias musicales que están pues en actualidad aquí en el país y sí. Bueno, mira, las tendencias varían. O sea, en cuanto a la producción musical, nosotros seguimos siendo un país muy tropical y la mayoría de producciones nuestras son tropicales. Cumbia, ¿verdad? La cumbia, pues ha salido la corriente de esta de bandas mexicanas que también están grabando acá en El Salvador algunos. Y pues está, bueno, ahí tenemos a un exponente del reggaetón nuestro que es King Flip, ¿verdad? Que está teniendo, pues se está metiendo en las redes con la canción dedicada a este país, a El Salvador. Y yo veo de que todavía necesitamos nosotros tener la capacidad de que nuestras producciones musicales puedan ser apreciadas por otra gente, por otros mercados, ¿verdad? Es bastante difícil. Necesitas contactarte con gente en el extranjero que te pueda apoyar en ese sentido, ¿verdad? No solamente de meter una canción, sino que necesitas contactar a gente de fuera que te pueda promover a nivel, por ejemplo, cuando yo fui con la orquesta Matices a República Dominicana y a Cuba, los dominicanos son bastante recelosos y los cubanos también, porque ellos apoyan mucho a sus artistas, a los bachateros y a los merengueros en este caso. Y pues nosotros llegamos con Matices de El Salvador, de un país que para ellos no existía prácticamente en el mapa musical. Nunca esperaron de que Matices llegara con canciones arregladas por Carlos Romero que tienen el toque caribeño, ¿verdad? Porque Oscar tiene esa escuela de Cuba y del Caribe, donde prácticamente Matices era un exponente de El Salvador, pero que interpretaba la música ya con el toque caribeño. Entonces, nosotros vemos eso, de que ese nacionalismo no lo tenemos nosotros acá en El Salvador. Los mexicanos son muy recelosos con su música, con sus artistas. Ellos apoyan a un artista si lo ven en la calle y oyen que canta bonito, inmediatamente lo llevan a un productor musical y le dicen, este muchacho necesita clases de canto, necesita clases de baile, necesita que le hagan un nuevo corte de pelo, que se le invierta en coreografía, en música, que le enseñen a bailar. En fin, hay todo un aparato que le pone atención a esos dotes artísticos, a esos talentos. Eso no existe acá en El Salvador. Y yo creo que el artista, aquí como decimos, somos cuerudos y luchamos contra la corriente. Y muchos artistas han sobresalido por su propio esfuerzo, como el caso de Álvaro Torres, que es nuestro máximo exponente afuera de El Salvador. Ahora, yo veo en el reggaetón, yo veo muchas corrientes, muchas tendencias. Por ejemplo, hay un reggaetón que tiene prácticamente lo que es un sistema de antivalores que predomina, ¿verdad? Hay una subcultura de antivalores que menciona mucho la promiscuidad sexual y
Y hay otra corriente de reggaetón que es un poco más romántica, un poco más suave, digamos, que te da tal vez algún consejo o toca alguna situación de la vida, pero que no sea necesariamente la parte sexual, ¿verdad? Que es lo que la mayoría de reggaetón tiene. Ahora, aquí hay mucha creatividad, hay mucho talento. Aquí hay artistas muy buenos, excelentes, diría yo, exponentes del rock, del reggae, de salsa, de cumbia, de baladas, y tenemos hasta jazzistas. Ya tener músicos que toquen jazz en nuestro país, eso es maravilloso. Ya tenemos grandes exponentes del jazz. A mí me encanta el jazz, es uno de mis gustos personales, ¿verdad? No sé si haya otra pregunta que les pueda añadir o algo más que quieran saber. Manuel, una pregunta. ¿Qué me puedes decir tú de la canción esta, La Cumbia del Trabajo? ¿De la qué me decías? La Cumbia del Trabajo. ¿De quién es esa canción? ¿Quién hizo la letra? La Cumbia del Trabajo es la letra y la música de La Cumbia del Trabajo es de Alex Herrera, el compañero que sale conmigo en Los Compadres, que es el mismo creador de la salsa Enamorado de Ti. Sí. Él hizo La Cumbia del Trabajo, es una canción excelente, motivadora, pues refleja un poco lo que somos los salvadoreños, que somos una raza muy trabajadora, ¿verdad? Y pues prácticamente creo que el salvadoreño se caracteriza por eso, ¿verdad? Porque es trabajador. Manuel, a diferencia de la mala publicidad que se da en otros países. Sí, Manuel, y ya que mencionas esta canción Enamorado de Ti, bueno, para los que hemos sabido de la fiebre amarilla, eso fue un éxito total. ¿Qué me puedes decir tú de esa canción? Enamorado de Ti. Sí. ¿O por cuál me preguntabas? Sí, por Enamorado de Ti. ¿Qué me puedes decir sobre esa canción? Ya ustedes como grupo Fiebre Amarilla. Bueno. Sí, fue en el año 89 cuando andábamos de gira con nuestro promotor, que en ese tiempo era Roberto Rivera, un hondureño ya fallecido, y él nos dijo: la canción Enamorado de Ti está sonando en las radios de Miami, nos dijo, y estábamos en Miami en ese momento. Entonces nos dijo él: ahorita nos ha invitado don Francisco para que vayan a hacer el playback de esa canción a Sábado Gigante. Para nosotros fue una noticia increíble, porque esta canción no se convirtió en éxito gracias a los salvadoreños, se convirtió en éxito gracias a los cubanos residentes en Miami, que escucharon en las radios de Miami la canción y dijeron: oye, ¿esta canción de quién es? ¡Qué bonita! Y empezó a sonar en las radios de Miami. Total que, para no cansarte, fueron los cubanos residentes en Miami quienes apoyaron la canción. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues que nos invitó don Francisco a Sábado Gigante Internacional. Nosotros abrimos la brecha que existía entre los artistas salvadoreños y ese programa, porque ningún artista salvadoreño, excepto Álvaro Torres, había visitado Sábado Gigante. Después de la fiebre amarilla fueron los hermanos Flores a Sábado Gigante, y después de los hermanos Flores fue Marito Rivera con la canción Mentiras, ¿verdad? Entonces fuimos los tres agrupaciones que hemos estado en Sábado Gigante Internacional. Estoy hablando de año 89, 90, 91, por ahí. Sí. Original de Alex Herrera, la canción Enamorado de Ti. Sí. Y con esa canción también tuvieron varias giras, inclusive en Europa, ¿verdad? Pues parece que sí, la canción sonó. Nosotros viajamos en el año 93, todavía sonaba mucho la canción acá. En el año 93 viajamos a Italia. Tuvimos la oportunidad de viajar a Roma y Milán.
nosotros fuimos seleccionados entre 3 orquestas para viajar a Italia, porque el grupo TACA, que hoy es Avianca, quería un artista. Ellos iban a firmar un consorcio con Alitalia, que era la línea aérea de allá de Italia, y pidieron un grupo salvadoreño, pero ellos no ofrecían dinero, no ofrecían pago, ofrecían hotel, ofrecían la alimentación y un viático y los boletos de avión que los iban a dar. Entonces los hermanos Flores eran una orquesta como de 14 músicos o 16 me parece. Le salía carísimo a la línea aérea lograr cubrir los gastos, y además los hermanos Flores no aceptaron porque no querían ir así, en esas condiciones. Le dijeron también a Mario Rivera, y Mario tenía 10 integrantes, tampoco Mario quiso aceptar. En La Fiebre solo éramos 7. Entonces se decidieron por La Fiebre Amarilla para Italia, y así fue como en el año 93, pues pudimos incursionar, pudimos ver Roma y Milán, donde hay muchos salvadoreños. Luego tuvimos la oportunidad de andar vagando afuera del Coliseo Romano y ver aquella cruz gigante en homenaje, en tributo a todos los cristianos que murieron ahí, comidos por leones y muertos por gladiadores, ¿verdad? Y también visitamos Venecia, que está muy cerca de la ciudad de Milán. Fue una experiencia muy linda viajar a Italia en el año 93, y en el año 2001 pudimos viajar a Suecia. También visitamos el país nórdico, Suecia, donde prácticamente pues ahí el sol casi no alumbra, solo 4 meses del año se ve el sol, de ahí lo demás es casi oscuro, porque están bien cerca del círculo polar ártico. Entonces prácticamente ahí no ves el sol en 8 meses casi. Ves luz, pero no ves el sol. Así que solamente como 3-4 meses hay un poquito de sol en esos países. Fueron experiencias muy interesantes viajar a Italia en el 93 y en el 2001 a Suecia. Bien. Te decía del artista, la creatividad aquí existe. La creatividad y el talento existen aquí en El Salvador. En todos los géneros musicales hay mucha gente que está creando, que está haciendo. Pero en general el artista está desmotivado. El artista que crea está desmotivado por falta de estímulos y facilidades, como te decía yo, el no acceso a créditos. Para producir no existe ese estímulo de crear lo propio. Entonces es más fácil para un artista nacional agarrar una canción de un extranjero y copiarla y sacar el cover, ¿verdad? Porque dicen, no, ¿y para qué me voy a esforzar? Yo he oído muchos artistas decir eso. ¿Para qué me voy a quebrar la cabeza haciendo una canción original que ni siquiera me la va a programar la radio? Voy a llevar el disco y no le van a hacer caso porque la canción es propia, es original. En cambio, lo que el artista hace es llevar un cover de alguna canción de un artista ya conocido. Te digo, el artista aquí crea, pero está desmotivado. No hay un estímulo que lo motive a crear, a producir, a hacer más creaciones originales. Sí, lamentable, la verdad, lamentable la situación. Ahora, la ventaja de las redes sociales. Sí, es lamentable. Ahora existen las redes sociales, el Spotify, el Internet, el YouTube, el Facebook, que son herramientas muy útiles, ¿verdad? Y eso es muy bueno que lo tengamos. Ahora que tenemos las redes sociales, pues creo que va a ser más fácil, ¿verdad? Lo que hace falta, como dice Oscar, es organizarnos, ¿verdad? Para poder hacer un buen trabajo y que sea apreciado pues a nivel extranjero. Muy bien. Exacto. Excelente. Yo creo que en la parte de la en cuanto me preguntaba sobre mi gusto personal musical. Sí. Ya nos comentó que le gustaba bastante escuchar jazz, ¿verdad? Sí, mi gusto personal, me gusta el rock, me gusta el pop. A mí especialmente me gustó mucho el rock de los 60, 70 y 70, ¿verdad? Fue la época prácticamente donde surgió la cultura hippie,
Ahí tenemos grandes grupos como Iron Butterfly, Grand Funk, te los mencionaba antes. Y me gusta también el rock en español que nos invadió, de Soda Stereo, de grupos como La Ley, Enanitos Verdes. Los Enanitos Verdes. Pero me gustan mucho los clásicos del rock. Me gusta Queen, me gusta Yes, me gusta Genesis, me gusta Moody Blues. También te escucho música clásica. A mí me gusta la música clásica, especialmente, no sé si está familiarizado de que en la música clásica hay varios periodos. El periodo romántico, el periodo que se llama impresionista, y tenemos el contemporáneo y moderno. A mí me gusta mucho un pianista, compositor de la década impresionista que se llama Claude Debussy, o Debussy, como le dice uno, así se escribe su nombre. Mussorgsky, que es un ruso. Me gusta Rimsky-Korsakov. No sé si te acuerdas del vuelo del abejorro, que era tema del avispón verde, un superhéroe. El autor es Rimsky-Korsakov, un ruso. Entonces también me gusta la música clásica. Y vuelvo quizás a lo que más me gusta, que es el jazz, ¿ya? El tradicional. Me gusta la fusión de samba jazz que hizo Chick Corea en el siglo XX. Me gusta Gonzalo Rubalcabas, que es uno de los grandes pianistas que ha dado Cuba. Y Michel Camilo, que es dominicano. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver a Michel Camilo. Y ahí entramos ya al jazz latino, que por cierto, pues aquí hay grandes exponentes del jazz latino, como Tilo Pais en la percusión. Bueno, Carlos Romero, que excelente cuando toca el vibráfono. Él tiene su grupo que se llama Proyecto Acústico, que es una muestra del jazz latino. Y te escucho también el gusto de mi esposa, pues a ella le gusta mucho la onda grupera, le gusta la música norteña, le gusta la música de banda, las baladas románticas. Mi esposa es una romántica, quizás por eso no me costó conquistarla, porque le gusta mucho lo romántico. Y la cumbia, ¿verdad? El tropical es el gusto de mi esposa. Entonces yo escucho prácticamente toda clase de música aquí en la casa, pero mi favorita es el jazz, en todas sus fusiones, en todas sus expresiones. Excelente. ¿Algo más que podamos añadir? Había una canción de La Fiebre de María, recuerdo yo, que se llamaba Blanca Samba, que es una cuestión así como un poco jazz. Correcto, original de Raúl Monterrosa. Es una samba jazz. También en el mismo disco hay una que se llama América, que es del mismo género. Es samba jazz, correcto. En el mismo disco. Este disco lo grabó La Fiebre cuando vivíamos en Estados Unidos, que fue del año 81 hasta el 83, que tuvimos que vivir forzosamente en el área de Washington, D.C., porque aquí había ley marcial y estado de sitio y los grupos no tocaban. Entonces tuvimos que emigrar prácticamente casi 3 años, vivimos en el área de Washington, ¿verdad? Y allá fue en un estudio de 24 canales, que la cinta era así de gruesa, 24 canales, en un estudio americano, se llamaba Omega Recording Studio, dirigido por una mujer, se llamaba Sharon Shapiro. Sharon Shapiro le mezcló a la Electric Light Orchestra, a la ELO. Ella fue quien mezcló ese disco, América, de La Fiebre Amarilla, grabado en los Estados Unidos en el año 82. Excelente. Excelente dato. Sí. Sí, en Estados Unidos grabamos creo que 3 discos que aquí no vinieron oficialmente, pero Dicesa, la casa disquera, lo pirateó y lo trajo a El Salvador, el disco América de La Fiebre Amarilla. Entonces Dicesa empezó a convertir en pirata de discos, pero después vinieron los piratas de cassettes, y después de los piratas de cassette vinieron los piratas de CD, ¿verdad? Así hemos tenido, hoy no sé si ya van a haber piratas de USB, también ya los hay, supongo. Sí. Yo creo que Spotify. De Spotify. Bueno, pues, agradecemos el Spotify. Bastante, agradecemos bastante, pues, todo lo que nos ha compartido. Yo creo que cada uno de nosotros nos llevamos como esa nueva enseñanza de todo eso, porque hay cosas que uno las escucha,
las disfruta, pero no sabe cómo es el proceso, cómo es tantas cosas que uno quizás ignora, pero con la presencia de Manuel, pues hemos escuchado grandes anécdotas y pues le agradecemos muchísimo compartir con nosotros su conocimiento, sus experiencias, y la verdad que déjeme decirle que somos personas que apasionadas de la música, y escuchar todo eso pues nos encanta, y sé que muchas personas también han estado ya al pendiente, y pues vamos a ir ya finalizando lastimosamente, pero Sí. esperamos que no sea la primera y la última, sino que sea la primera de pues muchas pláticas así, y no solamente esperamos que todo esto se pueda normalizar y ya estemos presenciando un show ya así, frente a En frente, vivo y a todo color. En vivo. en vivo y a todo color. Sí, Manuel. Bueno, solo Manuel, quiero aprovechar, quería aprovechar para pedir disculpas al público que ha estado pendiente, ¿verdad? Por los cortes que hemos tenido debido a las fallas de internet, etcétera, ¿verdad? Y recordarles también de que la Fiebre Amarilla todavía existe y que pues a su servidor lo andan como invitado, y si alguien quiere contratar a la Fiebre Amarilla, pues ahí está la orden, la agrupación. Se pueden comunicar con Héctor Paz a su número directo o WhatsApp, que es el 7889, perdón, 7889 2518. Héctor Paz, que es el director, el bajista, ¿verdad? Pueden comunicarse a él para poder contratos, ¿verdad? Futuros. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿Algo más, mía, Oscar? Manuel, pues No, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te agradecemos mucho y es un orgullo para nosotros haberte tenido en este programa. Gracias. Buenas noches. Mauricio. sí. Bueno, Manuel, yo de parte mía, pues agradecido también, un privilegio haber hablado contigo. No pudimos hacer lo que se tenía, porque había una canción por ahí que me hubiera gustado que la grabara. Yo tengo aquella canción que se llama Te quiero olvidar, parece. Esa canción creo que la cantaste hace mucho tiempo. A lo mejor ahí vamos a poder hacerlo. Sí, ojalá que algún día pues puedas venir. ¿Qué canción es? Se llama, es una que grabó la Fiebre Bueno, Amarilla. estamos a la orden, Oscar, y sí, ¿cómo se llama la canción? Se llama, y parece que se llama No te puedo olvidar, parece que se llama. No te puedo olvidar. No, se llama Regresa. Regresa. Que dice, y te sí, quiero sí, olvidar, y te quiero olvidar, no lo puedo lograr. Se llama Regresa, y es original ¿Esa de canción? Roberto Morales, ya fallecido. Ah, sí. Es original. Muy bien. Sí. Estamos Es pendientes. original ahí, de entonces. Roberto Morales, él nos dio esa canción. Buenísimo, Bueno, yo con mucho gusto viajo hasta Sensuntepeque y así lo hacemos más directo y compartimos como una tertulia, sería interesante, ¿verdad? Y así me llevo todas las fotografías y discos y memorias que tengo de la música de la Fiebre para compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Entonces, Gracias a buenas noches. ustedes. Ahí estamos a la orden. Muchas bendiciones y sigámonos cuidando en la pandemia. Gracias. Bueno, gracias. Feliz Hasta noche. luego.